Distinguida concurrencia, buenas noches. La Academia Nacional de Medicina les da su cordial bienvenida a esta sesión extraordinaria en homenaje al póstumo al académico asociado doctor Fernando Carbone Campoverde. La mesa de honor está presidida por el académico de número, el doctor Gustavo González Rengifo, presidente, el académico de número, el doctor Oscar Pamo, vicepresidente, todavía no llega, el doctor Alfonso Zabaleta Martínez, académico de número, secretario permanente, el doctor Óscar Ugarte, exministro de Salud, quien va a dirigir unas palabras con respecto al doctor Carbone. Saludamos la presencia en la sala de distinguidas autoridades académicas, académicos, exministros de Salud, familiares y amigos. Procederemos a pasar lista simbólica de asistentes. Daniel Alcides Carrión. Presente. ¿Hay quórum, señor presidente? Lo invito a abrir la sesión. Se abre la sesión. A continuación, el académico de número, el doctor Alfonso Zabaleta Martínez Vargas, hará la presentación del académico asociado, doctor Fernando Carbone Campoverde. Muy buenas noches, señoras y señores. Señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, doctor Gustavo González, señor académico de número, doctor Óscar Ugarte, UBIUS, señores académicos honorarios, eméritos, señores académicos de número que nos acompañan, autoridades distinguidas, ¿no?, tanto académicas como autoridades del Colegio Médico, y señores miembros de la familia que nos acompañan el día de hoy en este homenaje. Voy a hacer la presentación muy breve, ¿no?, del señor académico asociado, doctor Fernando Carbone Campoverde. El doctor Carbone nació en Lima el 14 de marzo de 1959, fue hijo de Juan Carbone Fosa y Nelly Campoverde Aires, estudió en el Colegio San Agustín de la ciudad de Lima, ingresó a la Universidad Nacional de San Marcos a estudiar medicina y luego realizó un máster en redes y servicios de salud en la Universidad de Barcelona. También un diplomado en salud internacional en la Universidad Carlos III de Madrid. Tuvo un posgrado en Administración de Servicios de Salud en IPAE y otro en Planificación Familiar Integral en el Centro de Promoción Familiar y de Regulación de la Natalidad, CEPRO Farena, del cual fue asesor consejero. Entre 1995 y 2000 fue miembro de la Comisión de Familia de la Conferencia Episcopal Peruana. Entre 1998 y 1999 fue miembro de la Comisión de Ética del Colegio Médico del Perú y desde 1990 fue consultor y conferencista en temas de lucha contra la pobreza, desarrollo, planificación familiar integral, cooperación internacional, planeamiento estratégico y desarrollo organizacional. Se desempeñó como coordinador de proyectos de la red Medicus Mundi del Perú, asociación privada sin fines de lucro creada en España y que desde el año 1970 desarrolla acciones centradas en mejorar el acceso a la red de servicios sanitarios para la población marginada de América Latina, especialmente en comunidades rurales e indígenas. De 2019 a 2020 fue asesor de la alta dirección del Ministerio de Salud. El doctor Carbone, ministro de Salud. El 11 de diciembre de 2001 fue nombrado viceministro de Salud por el presidente Alejandro Toledo. Ejerció el cargo durante la gestión del ministro Luis Solari. El 21 de enero de 2002, el doctor Carbone fue designado como ministro de Salud por el presidente Alejandro Toledo. Dentro de su gestión continuó con la implementación del Seguro Integral de Salud, SIS, programa iniciado en 2001 que busca brindar servicios de salud a las poblaciones que viven en situación de pobreza y pobreza extrema. De la misma manera, logró la aprobación del proyecto peruano en el Fondo Global de Lucha contra el SIDA,
la tuberculosis y la malaria, en colaboración con la Coordinadora Multisectorial en Salud. También se aprobaron los lineamientos de la política del sector salud 2002-2012, en el que se priorizó la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, así como la atención integral y la universalización del aseguramiento en salud. A inicios de 2003, el doctor Carbone presidió una comisión multisectorial creada para enfrentar el síndrome respiratorio agudo grave. Posteriormente, presidió la comisión investigadora de la aplicación de la vacuna candidata contra la COVID-19 del laboratorio Sinopharm a personal del Ministerio de Salud y otras entidades del sector. Como reconocimientos, debemos mencionar la Orden Hipólito Unanue en el grado de Gran Cruz por el Ministerio de Salud, año 2011, primer premio en el concurso regional de buenas prácticas de instituciones prestadoras de servicios de salud por la Organización Panamericana de la Salud, premio del Instituto Carlos Slim de la Salud 2014 en la categoría a la institución excepcional por la red Medicus Mundi, reconocimiento de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Universidad César Vallejo. Fue miembro del Consejo Consultivo de la Fundación Hipólito Unanue y académico asociado de la Academia Nacional de Medicina en 2023. A continuación, vamos a presentar un video, ¿no?, del doctor Carbone. Por favor. Este es el Perú que necesitamos, por ellos, por ustedes. Crezcan sanos, piensen mucho, construyan un país mejor que el que hemos podido construir nosotros. Algunos de ustedes sean enfermeras, obstetrices, médicos, psicólogos, cirujanos dentistas, administrativos, también sean docentes. Y algunos de ustedes, si puede, sea presidente. Este es un país distinto. Esto es un Perú diferente. Esto es cambiar el país. Y yo quería que dos compañeros míos que me han escuchado hablar mucho tiempo de este trabajo que empezó hace muchos años, que aquí en Tayacaja se intensificó gracias a la participación de ustedes. ¡Viva Tayacaja! ¡Viva Tayacaja! Saludos al Perú de Tayacaja, por favor. Saludos. Para que vengan a conocer Tayacaja. A continuación, tenemos la semblanza del doctor Fernando Ignacio Carbone Campoverde, a cargo del señor académico asociado, doctor Óscar Ugarte Ubillos. Señor doctor Gustavo González, presidente de la Academia Nacional de Medicina, señores miembros de la Junta Directiva, señor decano del Colegio Médico, señores exministros Alberto Tejada, Víctor Zamora, señoras académicos, distinguida señora Sandra Causi, viuda de Carbone e hijos, familiares y amigos
de quien fuera el doctor Fernando Carbone Campoverde, señoras y señores, me dirijo a ustedes en cumplimiento del honroso encargo de la Junta Directiva de nuestra Academia de hacer la semblanza de nuestro ilustre colega Fernando Carbone, recientemente desaparecido. Aunque provenimos de nuestra misma alma mater, Facultad de Medicina de San Fernando, no fue ahí donde nos conocimos porque nos separaban 15 años de vida, toda una generación. Fue recién en los años 90, en las alturas de Huancavelica y Ayacucho, cuando se cruzaron nuestros caminos motivados ambos por la pasión de la salud pública, aunque con experiencias diferentes. Según refieren sus compañeros de promoción, Fernando era un alumno destacado y apasionado por la neurología y el básquet, pero con una temprana motivación social presente desde la cuna y desde las aulas del Colegio San Agustín. Por testimonios de amigos de la infancia, juventud y familiares, así como de su querida esposa, la señora Sandra Causi, aquí presente, sabemos que la voluntad humanista y solidaria de Fernando se tradujo en acciones en bien de la comunidad desde el colegio y se mantuvo hasta la etapa adulta reforzada por su fe. Muy reveladoras de sus motivaciones humanistas por la vía familiar fueron sus sentidas palabras años más tarde, en diciembre del 2002, siendo ya ministro, en las honras fúnebres por la muerte de su señor padre, don Juan Fernando Carbone Fossa, hijo de inmigrantes italianos, cuando Fernando dijo, dirigiéndose al féretro: la sencillez y austeridad con que viviste está impregnada en todos nosotros. Pudiste amasar bienes y fortunas, pero preferiste amar al prójimo. Nos enseñaste a trabajar duro para abrirnos camino en la vida sin maltratar a nadie. Nos enseñaste a amar la naturaleza de este país y a toda su gente, de la cual somos parte, con tolerancia, cariño, solidaridad y entrega. Y seguramente fue esto último, junto a otras motivaciones, siendo ya profesional, lo que lo indujo a seguir el camino de la salud pública y no el de la neurología que inicialmente quiso. Sin duda, esa opción por los más necesitados llevó a Fernando a aceptar trabajar muy tempranamente para la organización española Medicus Mundi, entidad que apoyaba financieramente a proyectos sociales y de desarrollo en las zonas más pobres de nuestra serranía, incluyendo proyectos de salud. Fue así que nos conocimos en los 90, siendo él representante de esa institución benéfica y yo integrante de un equipo multidisciplinario de DESCO, una de las organizaciones pioneras de programas de desarrollo en el país, que tenía la función de hacer monitoreo y evaluación de proyectos que recibían apoyo del exterior. Ambos estábamos fuertemente motivados por los acuerdos de la Conferencia Internacional de Alma-Ata, convocada por la Organización Mundial de la Salud en 1978, sintetizados en la Estrategia de Atención Primaria de Salud, que preconizó un cambio radical en el enfoque de salud a nivel mundial, priorizando la promoción de la salud, la prevención desde la comunidad como parte de un cuidado integral de la salud de las personas. Por esa confluencia conceptual y motivacional no fue difícil que encontráramos una gran coincidencia en el trabajo de campo de las instituciones que representábamos, así como una importante valoración de la labor que hacían bajo esa orientación miles de profesionales de la salud en esa segunda mitad de la década de los 90, desde el Estado, la academia y desde la sociedad civil. Por lo descrito, no fue extraño que al instalarse en julio del 2001 el gobierno del presidente Toledo, el flamante ministro de Salud, doctor Luis Solari, designase al doctor Carbone como director general de la entonces Oficina General de Cooperación Externa del MINSA. Fernando consideró esa una oportunidad para que el sector salud pudiese reforzar en forma concreta los principios de la APS en las políticas oficiales al aceptar esa designación. Fernando obviamente renunció a Medicus Mundi
para evitar conflictos de intereses y poder dedicarse totalmente a la gestión pública. Era obvio que actuar desde el MINSA permitía seguir los pasos del doctor David Tejada de Rivero, maestro de maestros, ilustre peruano que desde el cargo de subdirector general de la Organización Mundial de la Salud condujo el proceso que culminó en la Conferencia Internacional de Alma-Ata a fines de los 70 y que en los 80 dejó ese importantísimo cargo para asumir la responsabilidad de ministro de Salud e impulsar en su patria, en nuestra patria, la anhelada atención primaria de salud. Pero debo decir que sí fue una sorpresa para mí que casi inmediatamente Fernando me pidiese incorporarme a su equipo de gestión en la mencionada Oficina de Cooperación Externa. Ni él ni yo habíamos previsto con anterioridad asumir responsabilidades en altos cargos del MINSA. Estábamos muy comprometidos en un trabajo de bases. Supongo que él no dudó en aceptar el reto debido a su cercanía personal e ideológica con el doctor Solari. Pero no era mi caso. Por eso, ante la invitación de Fernando, fue necesaria una reflexión que justificase ese paso, y esa justificación se sustentó en la posibilidad de concretar decisiones políticas para afianzar las orientaciones de Alma-Ata desde la conducción del MINSA en apoyo a las iniciativas de experiencias de atención primaria de salud a lo largo y ancho del país. Podría llamar la atención el hecho que al doctor Carbone se le asignase la conducción de la Oficina General de Cooperación Externa y no una dirección general más directamente involucrada en la gestión sanitaria. Sin embargo, era entendible, porque durante toda la década previa, es decir, los años 90, los principales proyectos de salud financiados por el Banco Mundial, el BID, USAID y otros, dependían directamente de esa Oficina General de Cooperación Externa y no de la Dirección General de Salud de las Personas u otros órganos de línea como hubiese correspondido. Una razón adicional fue que correspondía al MINSA, en esos primeros meses de gobierno del presidente Toledo, renegociar el financiamiento externo oficial en salud para los siguientes 5 años, particularmente con la banca multilateral ya mencionada. Producto de esa renegociación, se aprobó el financiamiento conjunto del Banco Mundial y del BID al programa de apoyo a la reforma en salud, PAR Salud, por cerca de $60 millones, orientado a fortalecer las capacidades en el primer nivel de atención en 9 departamentos priorizados en la Sierra y la Selva, así como también otros proyectos de financiamiento de la cooperación europea. La labor de Fernando en esos primeros meses de gestión del ministro Solari no se circunscribió al ámbito de la Oficina General de Cooperación Externa, pues su demostrada capacidad de gestión se extendió también a apoyar al despacho ministerial en diversos otros campos. Por eso, a nadie sorprendió que en diciembre del 2001 el doctor Carbone fue designado viceministro de Salud y un mes después, en enero del 2002, ante la renuncia del doctor Solari, asumiese el cargo de ministro. Lo que sí fue sorpresivo fue su pedido que yo asumiese el cargo de viceministro, honroso cargo y honrosa designación sin duda, en esos mismos días de enero del 2002, encargo que acepté y que permitió afianzar aún más la confianza personal generada por el trabajo de campo de los años previos, así como durante los pocos meses de gestión en la alta dirección del MINSA. Esa confianza lo llevó a hacerme partícipe de elaborar la propuesta de lineamientos de política que fueron la base para que bajo su conducción y con un trabajo colectivo y de coordinación interinstitucional con los futuros integrantes del Consejo Nacional de Salud, el MINSA aprobase los lineamientos generales del sector para el periodo 2002-2012. Al revisar ahora ese documento a la luz de más de 20 años transcurridos, es imposible no reconocer la influencia en ese documento de los principios de la atención primaria de salud acordados en Alma-Ata el año 1978.
porque entre los primeros lineamientos destacan la promoción de la salud y prevención de las enfermedades prioritarias, la atención integral mediante la extensión y universalización del aseguramiento de salud, un nuevo modelo de atención integral de salud, la política de suministro y uso racional de medicamentos y la política de gestión y desarrollo de recursos humanos con respeto y dignidad, entre otros. Sin embargo, no sería leal a la verdad y a la memoria del doctor Fernando Carbone si no mencionase también que hubo discrepancias sobre temas importantes de salud pública en su momento, como fue, por ejemplo, respecto de la salud sexual y reproductiva. Para nadie es un secreto que desde el despacho ministerial, en los primeros meses de su gestión, se promovió un proyecto de resolución ministerial que dejaba sin efecto la resolución ministerial 399 del 13 de julio del 2001, firmada por el ministro de Salud del Gobierno de Transición de entonces, el doctor Eduardo Pretel, destacado integrante también de nuestra Academia Nacional de Medicina, y que incorporó la anticoncepción oral de emergencia como una alternativa realmente de emergencia en el campo de la salud sexual y reproductiva. Ese proyecto de resolución ministerial que anularía la resolución ministerial suscrita por el doctor Pretel debía pasar por el despacho viceministerial que yo tenía a mi cargo, pero ahí es donde apareció la discrepancia con Fernando. Con la misma amistad y altura y franqueza que habíamos construido en los años anteriores en nuestro camino en la salud pública, en este caso fijamos esa discrepancia y pedimos en su momento al Colegio Médico que diese opinión al respecto. Opinión que tardó meses, en su momento, sin embargo, no hubo la posibilidad de sobre esa opinión tomar una decisión, y la situación sobre este punto, pese a las coincidencias tan amplias en el campo de la salud pública, no pudieron continuar adelante, y por esa razón tuve que renunciar al cargo de viceministro. Este relato, que muestra una discrepancia con Fernando, no tendría sentido en el contexto de un discurso en homenaje a su persona, si no fuese porque muestra dos facetas de nuestro homenajeado dignas de ser destacadas. La primera, la altura y fraternidad como el doctor Carbone manejó esta importante discrepancia, y otras que en el transcurso de la vida y la gestión se han producido, sin reproches ni animadversión, que es muy difícil mantener cuando hay inevitable apasionamiento entre posiciones confrontadas. Y la segunda, la voluntad de priorizar lo que une y no lo que divide, es decir, el respeto a las posiciones contrarias, por muy discrepantes que puedan ser, lo que explica el hecho que luego de mi renuncia como viceministro, nunca se firmó la resolución ministerial que dejaba sin efecto la resolución del ministro Pretel del año 2001, que sigue vigente hasta la actualidad, y es lo que ha permitido en las diferentes gestiones ministeriales aplicar la política aprobada en ese entonces. Un aspecto también destacable de la gestión ministerial del doctor Carbone fue el apoyo incondicional a las obras de la Asociación de Damas Voluntarias y Amigas del Ministerio de Salud, Adabaminsa, encabezada por su distinguida esposa. El trabajo voluntario de esta institución ha sido siempre un apoyo solidario a los casos críticos de salud, complementario a las políticas institucionales, así como de apoyo a los trabajadores del sector. Fueron innumerables donaciones, acciones de servicio y apoyo a problemas sociales que realizó Adabaminsa en ese periodo, con el apoyo pleno del ministro. De otro lado, debemos reconocer que pese a las inevitables dificultades en la gestión del sector salud del país, en los diferentes periodos de gobierno
se ha podido avanzar en iniciativas que garantizan continuidad o fortalecen iniciativas previas, por lo cual terminan construyendo políticas de Estado. Así ha sucedido, por ejemplo, con la política de adecuación del parto vertical mediante norma técnica del 2004, o con el aseguramiento universal, cuyos antecedentes remotos los encontramos en el seguro escolar y seguro materno-infantil de fines de los años 90, que tuvieron continuidad con la creación del CIS en el año 2002 y que se consolida con la Ley Marco del Aseguramiento Universal del año 2009, cuya aprobación se sustentó en un trabajo previo de coordinación y acuerdo multipartidario que hasta hoy subsiste. Igualmente sucedió con la Ley General de Medicamentos, aprobada en el 2009, o con la Ley de Derechos de Usuarios de los Servicios de Salud, que perfecciona la Ley General de Salud de 1997, promovida desde la sociedad civil por Foro Salud y que con apoyo del MINSA se aprobó igualmente en el 2009. Y también la Ley de Financiamiento del Aseguramiento Público, aprobada en el 2011 y que garantiza el financiamiento de FISAL para los tratamientos de alto costo y la norma técnica del cuidado integral de la salud con base en la familia y la comunidad. Es decir, en diferentes gestiones ministeriales se aprobaron un conjunto de normas orientadas a garantizar la aplicación de los principios de la atención primaria de la salud, como seguramente podrían corroborar los señores ministros aquí presentes. El doctor Carbone no tuvo una participación directa en esos avances posteriores a su gestión ministerial, pero sí en impulsar una importante experiencia de aplicación de los principios de la atención primaria de salud en zonas prioritarias de la Sierra. Habiendo retomado luego de su gestión una relación institucional con Medicus Mundi, Fernando contribuyó a diseñar y ejecutar un proyecto multipaís en Perú, Bolivia y Guatemala, orientado a construir un modelo integral e incluyente bajo un concepto de derecho a la salud en zonas rurales prioritarias con financiamiento de la Unión Europea y del Gobierno de Navarra. Algunas de las imágenes hemos visto antes de hacer uso de las palabras. En el Perú, dicho proyecto fue aplicado desde el año 2012 por la Red de Salud de la provincia de Churcampa, con el acompañamiento de la Direza de Huancavelica y los niveles correspondientes del MINSA. Ya al segundo año de aplicación, una evaluación de las instituciones promotoras señalada como lecciones aprendidas en este proyecto, un conjunto de temas como, por ejemplo, el fortalecimiento del primer nivel de atención, la necesidad del trabajo multisectorial, el concepto de salud y enfermedad visto en forma holística, desde un enfoque ecosistémico, el derecho a la salud, incorporando de manera fundamental los determinantes de la salud, la pertenencia intercultural, la necesidad de impulsar perspectivas de género y abordar inequidades, la prestación de servicios de manera interministerial, es decir, multisectorial, así como incorporar a la asistencia técnica en el marco de esos proyectos que desde las bases, en este caso concreto, de la provincia de Churcampa en el departamento de Huancavelica se desarrolló. Sin duda, fue la presencia del doctor Carbone quien impulsaba y llevaba a la concreción estos mensajes. Igualmente, es destacable la evaluación realizada por el Fondo de Población de Naciones Unidas sobre ese proyecto de Churcampa, años después, al promover pasantías de personal de establecimientos en otras regiones para que conozcan la experiencia huancavelicana. El documento del Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA, resume lo siguiente. Dice: cuando una mujer gestante va a atenderse a un servicio de salud de Churcampa, sabe que puede ir acompañada de sus familiares.
que encontrará personal que las atienda con amabilidad y en su lengua materna, que se respetarán sus costumbres y se tomarán en cuenta sus saberes y experiencias, y que podrá dar a luz de la manera que más le acomode. Ello ha repercutido, dice ese informe, en una mayor demanda y satisfacción de los servicios de salud materna y neonatal por parte de la población. Eso es parte de lo que construyó Fernando en ese proceso, en el trabajo de bases en las zonas más vulnerables del país. Otro aspecto importante a recordar es que con fecha 3 de junio del año 2019, la señora ministra de Salud entonces, doctora Zulema Tomás, decidió mediante resolución ministerial 487-2019 la creación de un grupo de trabajo integrado por representantes de 11 ministerios liderados por el MINSA con el fin de elaborar el diseño y formulación de la política multisectorial de salud, encargándole al doctor Carbone que la presidiese en su representación, nombrándolo formalmente como asesor del despacho. En la práctica, eso significó el retorno de Fernando a la gestión en la alta dirección del MINSA, cargo que desempeñó con diligencia y dedicación, siendo ratificado en las sucesivas gestiones ministeriales de la doctora Elizabeth Inostroza, que sucedió a la doctora Zulema Tomás, el doctor Víctor Zamora, aquí presente, la doctora Pilar Macete y finalmente el suscrito. Aunque no fue ratificado cuando se inició el gobierno del presidente Castillo, sin embargo, su dedicación y esfuerzo habían permitido prácticamente concluir esa obra. Y por eso tenemos ahora un documento que se denomina Políticas Multisectoriales de Salud al 2030, Perú Saludable, valioso aporte colectivo de 11 ministerios del país que todos desde sus diversos ángulos contribuyen a la salud pública del país. Este es un ejemplo del trabajo para promover una política multisectorial de salud y llevarla a la práctica como es el proceso que seguimos. También ha sido destacable la participación del doctor Carbone dentro de la corriente que impulsa la medicina centrada en la persona, promovida a nivel internacional por importantes instituciones en las cuales destaca el distinguido psiquiatra peruano Juan Enrique Mesich, residente en Estados Unidos y expresidente de la Asociación Psiquiátrica Mundial. Al respecto, Fernando contribuyó, junto con otros integrantes que compartimos esa corriente, a ampliar el concepto, pues no solo la medicina debe estar centrada en la persona, sino todas las acciones de salud de manera integral deben tener ese eje, y además no solo centrado en la persona, que es fundamental sin duda, sino también en la familia y en la comunidad dentro de la filosofía de la atención primaria de salud. Pero sin duda, una de las principales contribuciones del doctor Carbone en los últimos años fue presidir la comisión investigadora sobre el denominado Vacuna Gate. Como es conocido, me correspondió asumir por segunda vez el despacho ministerial un 13 de febrero del 2021 por invitación del presidente Sagasti, presidente entonces del gobierno de transición, pero ya desde el primer día que asumí ese cargo, recibí informaciones de que se habían producido vacunaciones irregulares en las semanas y meses anteriores, y que esto generaba un gran malestar dentro del Ministerio de Salud. Quizás no hubiese sentido la urgencia de investigar el tema si no hubiese sido Fernando uno de los que me proporcionó información preocupante. Por ello, inmediatamente llamé a los colegas que eran viceministros en ese entonces y que yo pensaba ratificar, y recibí así de ellos la confirmación que un número importante de funcionarios de la alta dirección del MINSA se había vacunado, cuando aún no se iniciaba la campaña nacional de vacunación contra el COVID.
Inmediatamente comuniqué esa irregular situación al presidente Francisco Sagasti y a la premier Violeta Bermúdez, quienes coincidieron en que era imprescindible una investigación sumaria para deslindar responsabilidades y adoptar las medidas pertinentes. Propuse una comisión investigadora que en 10 días entregue el informe correspondiente. La pregunta fue, ¿quién podía presidir con honestidad y transparencia la comisión que investigue un tema tan delicado? En mi condición de ministro de Salud me correspondía tomar la decisión y desde un primer momento no dudé que la persona indicada era el doctor Fernando Carbone. Más de 20 años de coincidencias y discrepancias me permitían asegurar que esas virtudes, honestidad y transparencia, las reunía Fernando. Le propuse y aceptó sin dudarlo, demostrando otra virtud, el coraje, que es lo que se necesitaba para hacer la investigación, sabiendo que eso lastimaría muy antiguas y cercanas amistades y también confrontaría viejas lealtades. Y así fue. La comisión presidida por el doctor Carbone e integrada por representantes del Colegio Médico, del Colegio de Enfermeros, del Colegio de Químicos Farmacéuticos, culminó la investigación en el tiempo sumario de 10 días, señalando con objetividad las responsabilidades y los procesos que vendrían a continuación. Ese informe, respaldado por el despacho ministerial, fue entregado por el Gobierno al Congreso de la República, al Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, los colegios profesionales para los procesos correspondientes y también a la opinión pública a través de los medios masivos de comunicación. El excelente trabajo de Fernando y los integrantes de la comisión investigadora seguirá siendo un ejemplo de honestidad, transparencia y coraje que perdurará en el tiempo. Finalmente, todos los miembros de la Academia Nacional de Medicina somos testigos de cómo desde su incorporación como académico asociado participó activamente en las tareas regulares de la institución, así como en las tareas específicas que nuestro presidente institucional tuvo a bien solicitarle. En particular, los miembros del Comité de Salud Pública podemos corroborar la dedicación y esmero en las actividades del organismo, en especial en la programación del Foro sobre Atención Primaria de Salud que la Academia está convocando para el próximo mes de abril y que no dudamos que será exitoso, sobre todo por este trabajo tesonero de Fernando en su desarrollo. Termino diciendo que Fernando Carbone ha sido un apasionado de sus creencias y su fe, comprometido con su familia, su entorno profesional y social, aportando desde ahí a la salud pública. Su trayectoria de vida ha sido lo más cercano a lo que el maestro de David Tejada de Rivero exigía a los salubristas. Decía el doctor Tejada, un salubrista debe ser como las jirafas. En primer lugar, debe tener la capacidad de mirar desde lo alto y saber lo que nos espera más adelante, sin quedarse en lo inmediato y el corto plazo. En segundo lugar, debe tener la capacidad de mirar en 360 grados para captar la realidad de manera integral y saber definir lo que hay que hacer y saber a dónde dirigirse sin perderse. Y finalmente, decía el doctor David Tejada, un salubrista debe tener un gran corazón, no solo para bombear la sangre vital a todas las partes de nuestro cuerpo social, sino principalmente para ser siempre sensibles con nuestros semejantes, con todas las formas de vida y con la naturaleza. No hay duda que el doctor Carbone cumplía con las exigencias del maestro Tejada. Fernando, tu ejemplo perdurará por siempre en todos nosotros. Gracias. A continuación, invito a la señora Sandra Kausic de Carbone
para dirigirnos unas palabras en nombre de la familia. Buenas tardes con todos. Buenas tardes al presidente de la Academia Nacional, al doctor Gustavo González, al secretario Alfonso Zabaleta, al decano, el doctor Pedro López, al exministro de Salud, Óscar Ugarte, a varios ministros, exministros, amigos, médicos y familia querida. Yo quisiera agradecer este bello homenaje a Fernando y me he permitido escribir unas líneas porque no quisiera que se pierda tantas cosas de un hombre tan grande, tan bueno. Bueno, ante todo, agradecer este bello homenaje a Fernando. Agradezco las palabras de Óscar Ugarte, a quien conozco y con el cual también me acabo de acordar de muchas cosas que él iba hablando. Deseo contarles pequeñas situaciones que pasaron en la vida de Fernando, un poquito ya viendo la parte más humana de él, ¿no? Bueno, Fernando, cuando tenía más o menos 14 años, me cuenta que fue a un retiro de los agustinos, porque él estaba en el colegio agustino de San Agustín, y entonces el padre Eugenio Alonso, que fue su guía espiritual, lo dirige en este retiro, y él sale tan comprometido que decide hacer un contrato con el Cristo amigo, con su Cristo amigo, y le dice: Señor, mira, yo me ocupo de tus cosas y tú te vas a ocupar de las mías. ¿Está bien? Ok, entonces así vamos a hacer. Y así pasaron los meses, los años, y Fernando empezó a dejar todas sus cosas en manos de Dios. Se dedicó a trabajar en los grupos juveniles de la parroquia, muy aparte de que empezó también con la carrera de medicina. Y en ese trabajo pastoral fue que nos conocimos, nos hicimos amigos, nos enamoramos y nos casamos. Luego, por motivos laborales, empezó a trabajar en la sierra y en la selva, visitando los sitios más pobres del Perú, los rincones más olvidados, y cada vez que regresaba a casa lo hacía con mucha preocupación y tristeza porque la gente no tenía los medios para salir adelante y la atención de la salud en estos sitios, los centros y postas médicas eran muy deficientes y con muy pocos recursos. Poco a poco se fue dando cuenta de la importancia que tenía este primer nivel de atención al paciente y empezó a hablar cada vez con más personas de esta necesidad tan grande e imperiosa que era reforzar este primer nivel de atención. Así pasaron muchos años hasta que, sin pensarlo, sin buscarlo, sin quererlo, empieza a rodearse de personas vinculadas a la política. Él ni se lo imaginaba, por supuesto. Fernando siempre usaba 3 palabras que aprendió en este grupo de la parroquia, 3 palabras que siempre usaba para organizar su trabajo, que eran ver, juzgar y actuar. Él sentía que Dios lo llamaba ya no a ver las necesidades de las personas, ya no a juzgar el por qué estas personas tenían estas necesidades, sino que ya era momento de actuar y de hacer real y eficaz el amor de Dios en medio de los hombres. Luego, con el tiempo, como nos contaba Óscar Ugarte, lo nombran ministro. Y ese día recuerdo clarito que me dijo: mira, gordita, esta oportunidad de ser ministro no se va a volver a repetir. ¿Qué te parece si hacemos un trabajo que realmente valga la pena? Que hagamos lo mejor posible
para que todas las peruanas y peruanos tengan un mejor servicio de salud. Al día siguiente, recuerdo clarito, que llenó un pomito con agua bendita, se quedó hasta muy tarde en el ministerio y me dijo: gordita, me voy a demorar un poquito. Y después me contó que fue por todo el ministerio, el cuarto piso, echando, no había casi nadie, por supuesto, echando agua bendita por todo lado y pidiéndole a Dios que lo ayudara a trabajar en su nombre. Siempre él tenía ese espíritu de servicio. No había egoísmo para realizar un trabajo, aunque le quitaran sus ideas o pusieran otros nombres de otras personas en algo que él hubiera hecho, a él no le importaba. Me decía que lo único que le interesara es que se hiciera el bien. Estaba siempre dispuesto a dar. Nunca había un no en sus palabras, siempre había un sí para trabajar, tanto de tiempo como de ayuda, siempre humilde, siempre atento a dar más. Era impecable en sus tiempos, un gran organizador de trabajos y de eventos, muy responsable y sencillo, con una gran capacidad para hablar y explicar alguna idea. Un don muy grande para la oratoria, para explicar o hacer un resumen en pocas palabras. Un gran conciliador, neutro y justo. Y así fue como, después de casi 2 años, sale del Ministerio de Salud, donde trabajó y donde nunca tuvo un juicio pendiente, donde nunca tuvo un problema legal después de tanto trabajo en el Estado. Cosa rara, pero era impecable el trabajo que él hacía y siempre, tuvo a mucha gente buena alrededor de él, que también es importante porque él no podría haber hecho muchas cosas si no tenía gente de confianza. Luego de un tiempo que sale del Ministerio de Salud, lo operan del corazón, le hacen 3 bypasses y un cambio de válvula aórtica. Y me dice: Dios tiene algún plan para mí, así que, habrá que seguir adelante. Y gracias a Dios salió adelante y salió bien. Estuvo bien hasta que regresó a Médicos Mundi nuevamente. Luego lo llamaron como asesor durante la pandemia y no tuvo miedo de trabajar en esa época, a pesar de que los chicos y yo le decíamos que no vaya a trabajar, que era muy peligroso. Y él nos decía que no, que justamente él tenía que trabajar más ahora que nunca, porque había muchísima gente que necesitaba ayuda. Y como era de esperarse, se contagió. Estuvo 8 días en cuidados intensivos, lo intubaron, pero gracias a nuestro Cristo amigo, él sale airosamente bien. Y nos decía: alguna misión he de tener, por algo Dios me mantiene nuevamente con vida. Habrá que estar atento a lo que venga, Luego también tuvo una felicidad muy grande cuando un 21 de agosto del 2020 puede leer ante el presidente Vizcarra este Plan Nacional Multisectorial de Salud al 2030, Perú, país saludable. Un trabajo que estuvo él atrás muchos años, creando, analizando, con mucha gente, no fue él solo, pero fue un trabajo que él dirigió, que fue el impulsor de esto. Y lo bonito de esto es que ese trabajo también se le ofreció a muchísimos partidos políticos. Y yo le decía: pero Fernando, ¿y en algún lado va a salir tu nombre, algo? No, me dice: no, para nada. Únicamente es para que todos puedan tener acceso a él y puedan hacer de la salud algo mejor para los demás.
y es que él era así también. Siempre me comentaba que en este camino a la medicina, al ser médico, había aprendido 3 cosas. Una de ellas era que como médico, nunca debíamos inquietar. A veces podíamos curar, pero que siempre, siempre el médico debía consolar. Y así lo hizo muchísimas veces. Tuvo muchísimas oportunidades de hablar con pacientes, de atenderlos, y eso lo hacía más humano, justamente el acercarse. A veces no había cura para lo que se le presentaban, pero siempre tenía consuelo y palabras de aliento. El 1 de diciembre de 1922, Fernando se empieza a sentir mal y ahí le diagnostican que tenía un cáncer de hígado bastante avanzado. Al principio fue un choque muy grande para todos nosotros, pero él seguía tranquilo. Él me consolaba a mí. Yo no tenía cómo consolarlo, pero él siempre me consolaba. Luego estuvo siempre con mente positiva y trató de que nunca su deseo de ayudar se apague. Nunca se quejó, que era algo que me llamaba la atención también. Y me decía, Dios sabe lo que hace y lo que manda, así que habrá que seguir adelante. No le daba cabida a la depresión. Era muy optimista y se dedicó de lleno a su gran vocación, que era la docencia. A dar conferencias, charlas, hablando con ejemplos vivos, con palabras sencillas, ganándose el cariño y el respeto de sus estudiantes, con mensajes, consejos y compromisos, y con la pasión y la fuerza que le ponía a cada una de sus clases. No lo limitó a veces estar internado en el hospital, y se las ingeniaba para dictar en muchas ocasiones sus clases o conferencias desde su cama del hospital. Para eso Franco y Bruno eran sus asistentes, así que lo ayudaban a cómo poner la cama, la cortina, para que él pudiera dar su clase como correspondía. Y siempre trató de darle mucha importancia a la salud, dentro de la salud pública, a la atención primaria y rural. Una visión que él consideraba como la base para construir un sistema médico sólido, ético y humano. Lo que él consideraba como la raíz de la medicina peruana. Lo que decía era que la atención primaria era nuestro frente de batalla para promover, proteger y preservar la salud. Y que si le diéramos la importancia que tenía este nivel de atención primaria, entonces los hospitales no estarían tan congestionados por casos que deberían de ser atendidos en este primer nivel. Entonces él apostaba de lleno a darle duro con la atención primaria de la salud. El 9 de septiembre del 2023 tuvo el gran honor de pertenecer a la Academia Nacional de Medicina. Este gran reconocimiento lo llenó de una inmensa alegría y se sintió poco digno para ocupar tan alto honor. Así era Fernando, una persona muy humilde, de un gran corazón, simple y sencillo. Trató en la medida de sus posibilidades de ayudar, aconsejar, opinar y participar de todo evento en que pudiera estar, siempre dispuesto a mantener muy en alto el nombre de la academia. Fernando Carbone, mi gordito lindo, como le decía, sabía que se había salvado en muchísimas oportunidades de morir. En casa le decíamos que era como el ave fénix. Ay, le digo, tú pareces como el ave fénix, ya que siempre parece que se va a morir y luego sales mucho más fuerte que antes. Él se reía.
Pero bueno, la salud después le jugó un poquito mal, debido a la diabetes que tenía, pierde una pierna. Igual salió adelante y seguía con sus charlas, sus clases universitarias, sus conferencias. Con mucho optimismo y pasión por lo que hacía, repitiendo: Señor, yo me ocupo de tus cosas, tú ocúpate de las mías. Fue un buen hijo, era muy chistoso y preocupada por su familia. Siempre decía que a la nonita, o sea, su mamá, siempre fuera la primera para todo. Siempre estaba atento a las necesidades de los demás, preocupado siempre por los chicos y por mí. Buen cocinero, como todo italiano, le gustaba comer bien. Y varios amigos que están acá saben muy bien que efectivamente le gustaba comer. Le gustaba cantar y hacer bromas. Le encantaban las mascotas y las abrazaba y las besaba. Era muy amoroso con ellas. También era muy prudente y callado según las circunstancias y los ambientes donde estuviera. Siempre nos decía, es importante callar, escuchar y observar donde quiera que fueras. Unos días antes de fallecer me dijo que él estaba muy tranquilo, que todo lo había dado, que no se había quedado con nada y que cuando Dios lo dispusiera, él se iría con su Cristo amigo. Así fue, como un 18 de noviembre del 2024, un gran hombre, buenote de mente y de corazón, decente, respetuoso, honrado, buen esposo, padre, hijo, hermano, amigo. Se quedó dormido, teniendo alrededor a su familia nuclear. Se quedó muy en paz, muy tranquilo. Solo se fue su cuerpo, pero nos dejó muchas enseñanzas, tanto en lo familiar como en lo profesional. Fue un gran visionario y referente que no debemos olvidar, sobre todo en lo que concierne al primer nivel de atención, así como para darle la importancia a la familia y a la vida. Debemos resaltar la generosidad sin límites que marcaron su excelente trayectoria profesional. Gracias a la Academia Nacional de Medicina por tan lindo homenaje, por las bellas palabras y por dedicar tan valioso tiempo y espacio en homenaje a Fernando. Yo sé que él está aquí con nosotros ahorita, compartiendo estos momentos, agradecido y con una sonrisa enorme, agradeciendo tanto honor, tantas personas, tanto lindo detalle. Terminaré diciendo solo esta hermosa frase que siempre la decía Fernando cuando terminaba una charla o una conferencia, y que resume lo que él sentía y lo que quería para las personas menos favorecidas. Y decía así: que todos vayan juntos, que nadie se quede atrás, que todo alcance para todos, que a nadie le falte nada. Grande Fernando. Gracias. A continuación, invitamos al doctor Pedro Riega, decano nacional del Colegio Médico del Perú, para darnos unas palabras en este homenaje. Un fraterno y afectuoso saludo a quienes integran la mesa de honor. Doctor Gustavo González Rengifo, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Alfonso Zabaleta,
secretario permanente, doctor Óscar Ugarte Ubillús, además de quien nos ha podido deleitar con una remembranza tan significativa, exministro de Salud, a cada uno de los exministros de Salud presentes, doctor Alberto Tejada, doctor Víctor Zamora, doctora Zulema Tomás, a cada uno de los académicos presentes, de manera muy especial a su señora esposa y su familia, que están ahora acompañándonos, colegas todos y por supuesto familiares y amigos. Es para el Colegio Médico un honor constituirse en el escenario de tan significativo homenaje y mis palabras de felicitación a la Academia Nacional de Medicina por esta iniciativa. Hemos escuchado con detenimiento una serie de pasajes, recuerdos y además ciertos detalles que de manera sumamente clara nos permiten recordar a quienes hemos conocido al doctor Fernando Carbone e imaginarnos a quienes por ahí no hayan tenido el honor de conocerlo, sobre la clase de persona, de ser humano, de colega, de médico, de académico, que ha sido, ¿no? Y que constituye, por supuesto, en un contexto como el que vivimos como sociedad, un legado muy especial, que nos deja con ese sentido de urgencia y esa necesidad de poder también asumir en lo que nos compete de manera individual y también colectiva, institucional, estas tres palabras que su señora esposa nos compartía, sobre todo la última, ¿no? Tomar acción, porque así es como le recordamos al doctor Fernando Carbone, no solamente evaluando con su extrema lucidez y su vasta experiencia los grandes desafíos de nuestra sociedad en su conjunto y de la salud en particular en nuestro país y fuera de él, sino también con iniciativa e incluso con acción propia en todos los niveles de decisión en los cuales él ha podido estar, desde su formación, como ahora hemos escuchado, y bueno, de manera muy especial puedo recordar con sumo aprecio y gratitud la cercanía con la cual yo podía, como en mi calidad de decano nacional del Colegio Médico del Perú, recibir mensajes frecuentes y tan cercanos respecto de la problemática que enfrentamos como profesión, respecto de las decisiones y de la posición que en cada momento tenemos la responsabilidad de asumir y de manifestar, y de la participación que tenemos que promover en todos los miembros de la orden, porque una cosa que puedo añadir, es muy poco lo que puedo añadir en realidad con relación a todo lo que hemos escuchado, pero algo que me parece importante desde el espacio en el que estoy añadir es su profunda identificación con la profesión médica. Y esa profunda identificación con la profesión médica nos traía, y ahora como legado nos alcanza, este mensaje que nuestros colegas y que toda la ciudadanía y toda la sociedad necesita, pero de manera especial los médicos de nuestro país necesitan recibir, y que
como decano del Colegio Médico, trato también de poder transmitir. El alto orgullo que puede representar ser médico en el Perú no puede dejar de venir acompañado de un compromiso social genuino, de una humildad y liderazgo convocante, de la búsqueda de soluciones y un aporte permanente que pueda demostrar ese compromiso social por un lado y también esa búsqueda permanente de la excelencia que debe caracterizar a nuestra profesión y que por los relatos que hemos escuchado hoy y por lo que cada uno puede recordar de la vida del doctor Fernando Carbone, él pues los representaba de manera fehaciente y digna. Y por lo tanto, su partida representa para nosotros la necesidad de reafirmar un compromiso de búsqueda de la excelencia y de compromiso social, que se traduce en el accionar de cada médico de acuerdo a aquella especialidad que ha decidido desarrollar, en un contacto permanente o continuo con nuestros pacientes, hasta aquel espacio de la formulación e implementación de las políticas públicas, de la construcción o de la reafirmación de ese contrato social entre los ciudadanos y el Estado, que el doctor Fernando Carbone, a través de sus múltiples iniciativas y trabajo, no de corto tiempo, sino de muchos de años e incluso décadas, nos deja como legado, nos deja un ejemplo del cual el Colegio Médico del Perú puede sentirse orgulloso de este miembro de la Orden que lo ha representado de manera genuina a lo largo de toda su vida profesional. Hemos escuchado ejemplos de vocación estadista, de dejar a un lado este genuino interés que puede tener cualquier ser humano de ser reconocido con relación a sus acciones y con relación a su iniciativa. Por eso es que lo hemos podido identificar y hemos podido trabajar con él en distintos momentos, siendo él ministro, o siendo él equipo técnico, o siendo él simplemente un experto que quiere aportar a través de ideas que muy bien transmitidas han sabido generar a lo largo de distintas gestiones en el Ministerio de Salud y seguramente en múltiples instituciones, acciones concretas y resultados en beneficio de la comunidad. Podría de repente señalar, y podría sonar un tanto repetitivo, algunos de los valores que quise priorizar mientras escuchaba las elocuciones tan interesantes sobre la persona del doctor Fernando Carbone, pero yo creo que ya en este momento de la ceremonia, lo que podemos colegir es fundamentalmente que tenemos una tarea y un legado. Uno recuerda a Daniel Alcides Carrión y ese mensaje que todos los médicos recordamos cuando estuvo a punto de dejarnos, que fue: hemos iniciado un camino y queda en vosotros la tarea de continuarlo. Es algo muy parecido, porque esta atención primaria en salud, de la cual no podemos mencionar sin recordar la persona de Fernando Carbone, sigue siendo uno de los principales y grandes desafíos en todo el globo y por supuesto, cómo no, en nuestra nación, en nuestro país. Y ese camino
incesante y ese compromiso permanente, ¿no?, incansable, inagotable, estoy seguro que como instituciones y como médicos sabremos hacer valer y continuar siempre con ese optimismo que recordaremos también de poder construir ese sistema de salud que todos anhelamos y que todos nuestros ciudadanos o conciudadanos merecen. Cuando más oscura es la noche, las luces son más resplandecientes. Y en ese sentido la luz que nos ha dejado Fernando Carbone en nuestros corazones, estoy seguro que seguirá brillando y nos seguirá estimulando en este compromiso que todos los médicos tenemos por construir, por aportar un Perú y un mundo mejor. Muchas gracias. A continuación, palabra del señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, doctor Gustavo González Rengifo. Señor doctor Pedro Riega, decano nacional del Colegio Médico del Perú. Doctor Alfonso Zabaleta Martínez Vargas, secretario permanente de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Óscar Ugarte Ullús, académico asociado y relator de la semblanza de nuestro distinguido Fernando Carbone Campoverde. Señores académicos, exministros, familiares del doctor Fernando Carbone, este es un momento muy sensitivo para todos nosotros al escuchar quien ha representado a nuestra academia hasta el día que falleció. Fernando Carbone Campoverde estuvo un año en nuestra academia. Sin embargo, la labor que ha desarrollado ha sido bastante prolífica. Nunca dijo no a un encargo. Siempre estaba en la posibilidad de hacer más cosas por la academia. Él ha estado en varios momentos en sus últimos años de vida delicados de salud. Sin embargo, a pesar de ello, siempre estuvo presente cuando tenía buen cargo. En una reunión que tuvimos en provincias, unas jornadas regionales que él debía ir, no pudo ir por su enfermedad, pero sin embargo estuvo presente por la vía Zoom. 4 días antes de él fallecer, estuvo reunidos con un consejo consultivo, él estando ya en el hospital, y sin embargo participó de la misma, intervino y demostró pues que estaba hecho de una fibra enorme, que nada lo podía derrumbar. Lamentablemente, como todo ser humano, la vida acabó. Él, con su gran fe, desarrolló un apostolado y un sacerdocio a cabalidad, que es lo que hace el médico, el buen médico. Porque la medicina corresponde a una actividad que es un sacerdocio, es el servicio a los demás, y él tenía ese pensamiento. Su idea, que la llevó hasta los últimos días de la atención primaria de salud, debe pues recalar en cada uno de nosotros para seguir adelante con esa obra. Él estuvo trabajando durante meses con la Organización Panamericana de la Salud para desarrollar un simposio en este mes de abril a través de la Academia Nacional de Medicina. Y ese simposio se va a llevar a cabo en esta oportunidad dirigido por el presidente del Comité Permanente de Salud Pública, el doctor Jesús Chirinos. Entonces debemos recordar siempre la calidad humana de este gran hombre extraordinario, que supo capear muchas dificultades en la vida y sobre todo supo capear las enfermedades. Ya hemos escuchado en la semblanza cómo él ha tenido dificultades muy serias y sin embargo salió adelante. Creemos pues que la academia
está en la obligación de recordar su nombre, no solamente en este momento, en esta ceremonia, sino hacia adelante, para llevar a cabo todo aquello que él pensaba era adecuado y que realmente significa mucho para la salud pública del país. Nosotros siempre estamos pensando en una medicina curativa, 200 años tal vez por la escuela francesa. Sin embargo, es importante saber que debemos buscar promocionar la salud, que es mucho más importante que curar la enfermedad. Y eso era el ideal que él tenía, y ese ideal vamos a trabajarlo ahora y en las futuras generaciones, porque así corresponde y así es como debe ser. Agradezco a la familia por la semblanza que ha hecho la señora esposa, al doctor Óscar Ugarte, también por dedicarle tan sensibles y sentidas palabras, y a todos ustedes por estar presente con nosotros recordando a un gran hombre. Y siempre tengámoslo presente cuando queramos hacer algo y sintamos que no tenemos fuerza para hacerlo. Pensar que él, con su enfermedad y con varias enfermedades, siguió adelante hasta el último momento. Muchas gracias. Señoras y señores, el programa de esta sesión ha concluido. Agradecemos su presencia e invito al señor presidente a levantar la sesión. Se levanta la sesión. Distinguida concurrencia, agradecemos su presencia y los invitamos al vino de honor.